Imagina que es un sábado de verano en 1983. El sol pega fuerte, el aire huele a gasolina y a bocadillo de tortilla envuelto en papel de aluminio, y desde el radiocasete de tu coche suena a todo volumen Bailando de Alaska y los Pegamoides. Las carreteras españolas, llenas de baches pero también de promesas, están listas para ser conquistadas. Es la España de los 80, la década de la movida madrileña, la transición, y ese primer coche que no solo te llevaba de un sitio a otro, sino que te hacía sentir que el mundo estaba a tus pies. Ese Seat renqueante, ese Renault que rugía en las cuestas, o ese Simca que parecía toser como un fumador empedernido, pero que nunca te dejaba tirado. Hoy, en este vídeo, vamos a hacer un viaje épico por 15 coches icónicos que definieron las carreteras de España en los 80. No eran solo máquinas, eran cápsulas del tiempo, compañeros de aventuras, testigos de amores furtivos en parkings bajo la luna, y el símbolo de una libertad que por fin podíamos pisar a fondo. Si viviste esa época, prepárate para una ola de morriña que te hará sonreír y quizás soltar una lagrimilla. Si no, agárrate, porque vas a querer haber estado allí. Vamos a encender el motor y a recorrer una década que marcó a fuego nuestra historia. ¡Arrancamos! Empecemos por el principio, con un coche que, aunque nació en los 70, se negaba a jubilarse en los 80, el Simca 1000. Este pequeño francés, fabricado en Poissy pero adoptado como español por la clase trabajadora, era como ese amigo que siempre está en todas las fiestas, aunque nadie sabe cómo llegó. Con su motor de 944 centímetros cúbicos que apenas llegaba a los 50 caballos, no era un bólido, pero sí un héroe cotidiano. En 1980, los Simcas inundaban las calles de los barrios obreros de Bilbao, las carreteras secundarias de Andalucía, o se aparcaban en doble fila frente a la panadería del pueblo. Era el coche de la España que empezaba a moverse, de las familias que cargaban el techo con maletas atadas con cuerdas, una nevera portátil y hasta una sombrilla para irse a Benidorm. Mis tíos contaban cómo metían a 6 personas, sí, 6 en un Simca para un viaje a la playa, con el maletero gimiendo y el motor rezando en cada cuesta de la Sierra de Madrid. ¿Comodidad? Más bien poca. Recuerdos infinitos. Y no olvidemos el toque de humor. Los inhumanos lo dejaron claro con su «Qué difícil es hacer el amor en un Simca 1000». No era broma. Con un espacio interior más apretado que un abrazo en Nochebuena, cualquier plan romántico requería habilidades de contorsionista. Pero el Simca era la prueba de que no necesitabas lujos para sentirte libre. Era el coche que democratizó la movilidad en una España que aún soñaba en pequeño. De ahí, pasamos al Seat 127, otro superviviente de los 70 que reinó en los primeros 80. Fabricado en Barcelona bajo licencia Fiat, este utilitario cuadradito era el orgullo patrio. Con más de 1 millón de unidades vendidas en España, el 127 era el rey de las ciudades y los pueblos. Su motor de 903 centímetros cúbicos no era una maravilla, pero su suspensión dura y su fiabilidad lo hacían prácticamente indestructible. Imagina a un chaval de barrio en Valencia, ahorrando cada peseta de su paga para comprarse uno de segunda mano, pintándolo de rojo chillón y luciéndose en la verbena del pueblo con la ventanilla bajada y el codo fuera, como si fuera el mismísimo John Travolta en Fiebre del sábado noche. En 1982, con la crisis económica apretando, el 127 seguía siendo el coche más matriculado, un faro de estabilidad en tiempos inciertos. Si el Simca era el coche de la familia, el 127 era el del joven soñador, el que quería conquistar la noche. Y aunque su suspensión hacía que rebotara como un canguro en las carreteras llenas de baches de la España postfranquista, ese traqueteo era parte de su encanto. Cada 127 tenía una historia, desde el primer viaje a la universidad hasta esa escapada a la sierra con los amigos, con el maletero lleno de botellines de Mao. Pero los 80 no eran solo de mirar al pasado. España estaba acelerando hacia el futuro, y el Renault 5, conocido como el Super 5, era la prueba viviente. Fabricado en Valladolid desde 1974, este subcompacto francés con alma española se convirtió en el coche de los jóvenes rebeldes. Su diseño en forma de cuña, inspirado en los deportivos, lo hacía parecer un Ferrari de bolsillo para bolsillos modestos. En 1984, la versión Alpine con 93 caballos transformaba las carreteras secundarias en circuitos improvisados. ¿Quién no recuerda esas persecuciones amistosas entre colegas, con el R5 rugiendo como si quisiera despegar? Vendió más de 500.000 unidades en España durante los 80, y no era para menos. Era ágil, consumía poco y, en su versión turbo de finales de década, era una bestia de 120 caballos que hacía temblar a los más valientes. Pero no todo era glamour. Su dirección podía ser traicionera en curvas rápidas, y más de un conductor novato aprendió a respetar las leyes de la física tras un susto en una rotonda.
El Renault 5 era la chispa de los 80, divertido, asequible y con un toque de descaro que encajaba perfectamente con la efervescencia de la movida madrileña. Era el coche que veías en los videoclips de Mecano, aparcado frente a un bar de Malasaña, con un grupo de amigos planeando la noche. Hablando de fiabilidad, el Ford Escort no podía faltar en este viaje. El MK3 de 1980 y el MK4 de 1986, montados en Valencia, eran omnipresentes en las carreteras españolas. Con motores de 1.3 a 1.6 litros, el Escort era el coche de fiar para taxistas, familias y comerciales que recorrían el país. Podía hacer 300.000 kilómetros sin quejarse, y su diseño anguloso, que algunos llamaban ladrillo con ruedas, era funcionalidad pura. En una España donde las autopistas empezaban a crecer, el Escort era perfecto para llevar a la familia a Galicia, remolcar una caravana a la Costa Brava o hacer el reparto diario en Barcelona. Un toque de humor. Su estética no ganaba concursos de belleza, pero cuando tu prioridad era llegar al destino sin dramas, el Escort era tu amigo fiel. Los taxistas lo adoraban porque soportaba el tráfico de Madrid sin pestañear, y las familias lo querían porque cabían los niños, los abuelos y hasta el perro en el maletero. En los 80, cuando las vacaciones empezaban a ser una realidad para la clase media, el Escort era el compañero de las escapadas veraniegas, con el maletero lleno de sillas plegables y una nevera portátil que siempre se abría en el peor momento. De la fiabilidad pasamos a la emoción pura con el Peugeot 205, que irrumpió en 1983 y se fabricó en Madrid desde 1985. Nombrado coche del año en España, el 205 GT con 105 caballos era el sueño de cualquier joven con ganas de adrenalina. Ligero, con un chasis que se pegaba al asfalto como un imán, este coche transformaba las calles de Sevilla, Zaragoza o Bilbao en pistas de rally. Pero no solo era para los amantes de la velocidad, el 205 básico, con su motor 1.1 de 50 caballos, era ideal para la mujer trabajadora de los 80, con su maletero práctico y un consumo que no te dejaba en números rojos. Vendió millones, y aún hoy, en concentraciones de clásicos, el 205 brilla como un diamante. Recuerdo haber visto uno rojo fuego en una calle de Granada, con un chaval al volante que parecía sacado de una película de Almodóvar, con gafas de sol y un peinado imposible. El 205 era versátil, lo mismo servía para ir al trabajo que para impresionar en una cita. Y si el Peugeot era la estrella de las ciudades, el SEAT Ibiza, lanzado en 1984, era el nuevo orgullo nacional. Diseñado por Italdesign y fabricado en Martorell, el Ibiza marcó la independencia de SEAT tras años de licencias Fiat. Con motores de 1.2 a 1.5 litros y elevalunas eléctricos en versiones altas, lujo puro en los 80, el Ibiza era moderno y europeo. En 1986, cuando España entró en la CE, este coche simbolizaba el futuro. Imagina a un grupo de amigos en la Rambla de Barcelona, subiéndose al primer Ibiza del barrio, con la radio a tope poniendo La Puerta de Alcalá. Aunque al principio tuvo problemas de calidad, las puertas chirriaban como un concierto de grillos, vendió cientos de miles y se convirtió en un icono. El Ibiza era el coche de la España que miraba hacia Europa, que quería ser moderna, que soñaba en grande. Si te está gustando este viaje por las carreteras de los 80, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Hay más historias motorizadas esperándote, y no querrás perdértelas. Continuemos con el Opel Kadett, lanzado en 1984 y fabricado en Zaragoza. Este alemán español era el coche de la clase media alta, con motores de 1.3 a 2.0 litros y una versión GSI de 130 caballos que volaba. Su diseño aerodinámico y sus interiores cómodos lo hacían ideal para familias que querían algo más elegante que un 127. En los 80, cuando las familias crecían y las vacaciones se hacían más largas, el Kadett familiar era el rey de los viajes a Galicia o Asturias. Un chiste, su nombre sonaba a espía de película de James Bond, pero en realidad era el coche que te llevaba al Carrefour sin dramas. Vendió más de 200.000 unidades en España, y su legado sigue en el Astra. Recuerdo a mi vecino, un contable con bigote y camisa de cuadros, que presumía de su Kadett como si fuera un Mercedes. Y no era para menos, era espacioso, fiable y tenía ese toque europeo que empezaba a calar en la España de la época. De la elegancia al carácter deportivo, el Volkswagen Golf MK2 de 1983, parcialmente fabricado en España, era el compacto perfecto. Con su motor 1.8 de 90 caballos en la versión GT, el Golf era el coche de los modernos, los que bailaban en las discotecas de Ibiza a la isla, no el coche. Fiable, práctico y con un diseño atemporal, representaba la estabilidad alemana en una España en plena ebullición social. En las carreteras de Mallorca o la Costa del Sol, ver un Golf GT era sinónimo de estilo. Era el coche que veías aparcado frente a los bares de moda,
con un grupo de amigos planeando la noche mientras sonaba Me colé en una fiesta de fondo. Ahora, cambiemos de terreno con el Fiat Panda, licenciado por SEAT como Panda en 1980 y luego Marbella en 1986. Este cuadradito italiano era el todoterreno del pueblo. Con su motor 903 centímetros cúbicos y altura libre al suelo, el Panda 4X4 conquistaba los caminos rurales de los Pirineos o la Sierra Nevada. Humor: parecía un cubo de Rubik con ruedas, pero su versatilidad lo hacía indispensable para agricultores, aventureros y cualquiera que quisiera un coche que no se quejara en el barro. Vendió miles, y el cambio a Marbella en 1986 lo hizo aún más español. Recuerdo haber visto uno en un pueblo de La Mancha, cargado con sacos de patatas y un par de gallinas en el maletero, como si fuera una extensión de la granja. De los caminos rurales a las autopistas, el Citroën BX de 1983, fabricado en Vigo, era una revolución. Su suspensión hidroneumática hacía que los baches desaparecieran como por arte de magia, ganándose el apodo de El Barco por su suavidad. Con motores de 1.6 a 1.9 diésel, era perfecto para familias que cruzaban España en verano. En una década donde las autopistas crecían, el BX era comodidad pura, y su diseño francés añadía un toque de sofisticación. Lo veías en las carreteras de Castilla, cargado con maletas y niños, flotando sobre los baches como si fuera un crucero de lujo. Las berlinas también tuvieron su momento, y el Ford Sierra de 1982, montado en Valencia, era la estrella. Con un diseño aerodinámico y motores de 1.6 a 2.0 litros, el Sierra RS Cosworth de finales de los 80, con 204 caballos, era un misil. Pero el Sierra básico era el coche del empresario en ascenso, simbolizando el boom económico de la España pre-92. En las carreteras de Madrid a Valencia, rugía con autoridad. Recuerdo a un amigo de mi padre, un comercial que recorría España con su Sierra, contando historias de cómo negociaba contratos en bares de carretera mientras el coche esperaba fuera, impecable. Similar en espíritu, el Renault 9 de 1981, fabricado en Valladolid, era la berlina accesible. Con motor 1.4 y espacio para 5, vendió más de 300.000 unidades. Su diseño no touchback lo hacía único, y en versiones turbo, era sorprendentemente divertido. Era el coche de las familias que empezaban a permitirse pequeños lujos, como un viaje a PortAventura o una comida en un restaurante de carretera. De berlinas a coupés derivados, el Seat Málaga de 1985, basado en el Córdoba pero más moderno, era elegante. Fabricado en zona franca, con motor 1.6 de 75 caballos, el Málaga era el coche de la España pija, el que veías aparcado frente a las cafeterías de moda en Madrid o Barcelona. Su versión Injection era rápida para la época, y representaba a esa clase media alta que empezaba a disfrutar del consumismo de los 80. No podemos olvidarnos del Opel Corsa A de 1982, fabricado en Figueruelas, Zaragoza. Este pequeño utilitario, con motor 1.0 de 45 caballos, era perfecto para la ciudad. Su versión SR de 70 caballos añadía picante, y su producción abrió la planta Opel en España, creando miles de empleos. Vendió millones y simbolizó el crecimiento industrial. Finalmente, el Citroën AX de 1986, fabricado en Vigo, era el City Car del futuro. Con motor 1.1 y un diseño aerodinámico, el AX GT de 60 caballos era ágil en el tráfico. Su chasis con partes plásticas era innovador, y marcó el fin de los 80 con un guiño al futuro. Si este viaje te ha hecho suspirar por los 80, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita. Queremos seguir trayéndote estas historias que aceleran el corazón. Llegamos al final, y es hora de apagar el motor, pero no los recuerdos. La España de los 80 fue una década de transformación, un puente entre el pasado gris y un futuro brillante. Esos 15 coches, desde el humilde Simca hasta el futurista AX, no eran solo máquinas, eran el latido de una generación. Llevaron a familias a descubrir playas vírgenes, a jóvenes a sus primeras citas bajo un cielo estrellado, y a soñadores a horizontes que antes parecían inalcanzables. Cada coche tenía su personalidad. El 127 te hacía reír con su traqueteo, el Renault 5 te hacía soñar con ser piloto, el Ibiza te hacía sentir europeo, y el Panda te llevaba donde otros no se atrevían. En los 80, España aprendió a correr, a reír, a soñar en voz alta. Hoy, cuando ves un 205 GT restaurado en una concentración o un Simca polvoriento en un garaje, sientes esa morriña que aprieta el pecho, el eco de las risas en el asiento trasero, el olor a verano eterno, la promesa de que todo era posible. Gracias por acompañarme en este viaje. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál era tu coche favorito de los 80? ¿Qué aventuras viviste en él?
Y si quieres más historias que te hagan viajar en el tiempo, suscríbete y únete a esta familia nostálgica. Nos vemos en la próxima carretera.